La conferencia que ahora trataremos, ¿no?, será de una manera muy general una revisión en torno a qué ocurre con el arte virreinal. Y he decidido también llamarlo, ¿no?, los artífices novohispanos por distintas razones. La más importante de ellas es que nuestra idea de artista, tal cual hoy nosotros la comprendemos, es un producto derivado del siglo XIX que no comparten los artífices novohispanos. La idea del arte que nosotros hoy en día concebimos, ¿no?, y que sirve de paradigma pues, para tener museos de arte. ¿Alguien se ha preguntado por qué en el Museo Nacional de Arte no hay una sola pieza prehispánica? Justo, ¿no?, porque nuestra idea de arte pues, deriva de una larga tradición occidental que además concibe, ¿no?, un sistema de elementos que configuran, ¿no?, al arte como pues, una construcción mental, cultural, ideológica, ¿no? El arte pues no lo podemos ver, ¿no? Y las obras que ante nosotros tenemos pues son vestigios del pasado, que nosotros nos encargaremos de hallar en ellos distintos valores, ¿no?, que también nosotros construimos esos objetos. Y las cosas que nos han legado, ¿no?, las civilizaciones pasadas, los pueblos pasados, el pasado virreinal, pues no dejan de ser eso, simplemente cosas, ¿no?, en las cuales nosotros leemos discursos y que también son esos objetos los cuales a nosotros nos constituyen. Y en ese sentido, los artífices novohispanos, hasta entrado el siglo XVIII, tienen una ligera noción cercana a lo que nosotros entendemos por arte. Y eso porque ni siquiera en Europa existe, ¿no? La categoría del arte, la idea de que existe arte, que los pueblos producen arte, es una categoría europea, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos palabras, términos que utilizamos provenientes de la tradición europea, porque nosotros hemos mamado mucho de la tradición europea y porque ahora veremos, ¿no?, cómo en el periodo virreinal, pues bueno, sí hay un influjo muy importante que además determinará nuestras maneras de pensar, de actuar y de vivir, ¿no? Simplemente nuestra idea de bien, nuestra idea de mal, nuestra idea del cielo, del infierno, en fin, una infinidad de categorías que tenemos ya muy metidos en la mentalidad, ¿no?, en el inconsciente colectivo, que provienen de esta larga tradición. Y con esto viene también, ¿no?, la idea del arte. Y hablaré de procesos creativos también porque permeados nosotros, ¿no?, por la estética romántica del siglo XIX, muchas veces queremos encontrar en las obras plásticas del pasado pues categorías que para nosotros son significativas en tanto que arte. Hoy para nosotros, ¿cómo es importante el arte que se produce hoy en día? Por su originalidad, por las funciones de autor que ellos tienen, por el sitio donde son expuestos, incluso por cómo son vendidas, ¿no? Y muchas de esas categorías en la época virreinal no son vigentes, ¿no? Ya veremos que los procesos de originalidad para ellos no existen. En primer lugar, quisiera mencionar que hubo para la configuración del lenguaje plástico novohispano, pues distintas vertientes que irán nutriendo el imaginario plástico, ¿no?, en Nueva España. Un elemento muy importante es el comercio de obras. Nueva España es un sitio dentro del Imperio Español. Y a Nueva España llegarán repercusiones plásticas de Flandes, de Alemania y de Italia. Estas pinturas que ahora les presento están en dos repositorios mexicanos. La de la izquierda es un San Miguel que se encuentra en la hoy Catedral de Cuautitlán, en el Estado de México, y la que se encuentra a la derecha proviene del Tesoro de la Catedral de México y hoy está en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. Las dos pinturas fueron realizadas por Martín de Bos. Martín de Bos fue un pintor flamenco, ¿no?, quien fue decano del gremio de pintores en Flandes, ¿no? Y sin embargo, nosotros en Nueva España, bueno, en México hoy en día, tenemos pintura de artífices flamencos, porque no toda la obra se produjo de primera instancia en el virreinato. Hubo también una importación
muy considerable y que no debe de perderse de vista, de Europa hacia América. Y aquí yo les presento dos óleos sobre tela que ya al momento que llegan a Nueva España son extendidos y fijados sobre bastidores de madera, pero que llegan, ¿no?, estas obras además monumentales porque miden pues 3 metros de alto, ¿no?, y ya fijados sobre madera, pesan estas cosas unas 4 toneladas, ¿no? Llegan estas obras hechas rollo en los barcos y digamos, estos son ya importaciones muy grandes en cuanto a tamaño, a peso, pero también hay una circulación de obras de menor dimensión que también tendrán una influencia muy importante. En los barcos que vienen de Europa vienen láminas de cobre pintadas al óleo de Flandes y vienen grabados que eran impresos en libros o muchas veces como estampitas, ¿no? Así como hoy en día, y seguramente muchos de ustedes pues traen en la cartera al santo de su devoción, ¿no? Que hayan comprado por 3 o 5 pesos, ¿no? Es decir, imágenes muy baratas que además son portables. Lo mismo ocurre en Europa y lo mismo ocurre en Nueva España. Hay un comercio de estampas que servirá además como referente para la plástica, ¿no? Porque si hay una persona que es devota a una imagen de la Inmaculada Concepción, que quién sabe dónde había comprado en algún mercado, que había llegado impresa como una estampita devocional y le tiene un gran fervor religioso a esa imagen, pues irá con algún pintor y le dirá, yo quiero una imagen como esta. Y esos grabados, esas estampas que circulan, servirán como referentes, ¿no? También estas obras que se importan desde Europa servirán como referentes, ¿no? Y ahorita ya más o menos ustedes podrán ir pensando que la plástica virreinal es un tejido, ¿no?, muy complejo de conexiones que se den entre lo que se produce en la península ibérica, lo que se produce en otras latitudes europeas y lo que se ha leído en estas obras que vienen circulando de Europa hacia el Nuevo Mundo. Esta obra que ahora les muestro fue La Virgen del Perdón, que mucho tiempo, hasta los años 60, estuvo en la Catedral de México. Una de las dos únicas obras que firmadas se conservan de Simón Perensk, así como llegaron obras de Martín de Vos. Pues bueno, la historia del comercio de obras no quedó allí, porque también venían pintores de Flandes, venían pintores de España, ¿no?, y de distintas regiones de Europa. Simón Perensk, a mediados del siglo XVI, llega en una de las cortes virreinales, ¿no?, se instala en la Ciudad de México y él fundará uno de los talleres más prolíficos de esta segunda mitad del siglo XVI. La Catedral de México que hoy vemos es el segundo proyecto, ¿no?, y que hubo una primera catedral en la que intervinieron dos de los más importantes artífices de la segunda mitad del siglo XVI. Uno de ellos es Simón Perensk, ¿no? Y esta Virgen del Perdón, que bueno, le encomiendan que pinte una obra, ¿no?, de la Virgen María, y esta aparentemente es la pintura. Hoy ya no existe porque en el incendio que sufre la Catedral de México en los años 60, pues se prende el retablo de los Reyes, se prende la bóveda, se quema una gran parte del coro, el retablo del Perdón se estaba quemando por atrás y claro, la alarma suena, ¿no?, la Catedral de México está en llamas, llegan los bomberos y bueno, la Virgen del Perdón no se había todavía quemado, pero en la desesperación por querer sofocar las llamas, los bomberos llegan y la apuntan, ¿no?, y lo primero por donde uno abre la puerta principal de la catedral, allí estaba la Virgen del Perdón y entonces lo que no había quemado el incendio, pues lo deslava el chorro de agua a presión, ¿no?, y así se pierde. Y se las muestro porque me interesa que vean la relación que guarda con estas otras dos obras que tenemos tienen ustedes a su izquierda. Esta imagen de aquí arriba es la Virgen, la Madonna del Fogliol, ¿no?, que pinta Rafael Sanzio, ¿no? Rafael, uno de los 3 pintores más importantes del Cinquecento en Roma, y que a su vez fue copiada en uno de estos grabados que les comentaba, ¿no? Y vean la gran semejanza que hay entre la Virgen del Perdón y este grabado, ¿no?, que a todas luces reinterpreta la Virgen del Fogliol, ¿no?, de Rafael, ¿no? Entonces, Perensk, ¿no?, ya instalado en Nueva España, con por un lado él es flamenco, él conoce la producción que se realiza en Europa, porque además Perensk no estuvo fijo solamente en Flandes, ¿no?, él se movió por España,
y finalmente, bueno, se traslada a Nueva España. Entonces él está empapado, ¿no? Porque además en el siglo XVI, pues hay toda una moda en Europa de voltear a ver a Italia como el centro de la producción plástica, ¿no? Italia había pues muy bien consolidado, ¿no? Este nuevo lenguaje plástico que había significado el Renacimiento, ¿no? Vuelven a poner vigentes formas que habían quedado un poco en el olvido, un tanto en el inconsciente, y Perenys, ¿no? Era de esos pintores flamencos, al igual que Martín de Bos, ¿no? Que se denominaban en la época romanistas. Perenys no tenemos tantas noticias. Lo que sí sabemos, y por las obras bueno, algunas de ellas se conservan o por lo menos fotografiadas, es que sí tenía por lo menos conocimiento de las formas, y muchas de estas figuras las conocía a través de los grabados que les comentaba. A veces servían como estampitas, ¿no? A veces servían también pues para dar a conocer, porque a los pintores de Europa como a los novohispanos les interesa vender su obra, ¿no? También ellos comen de esto, ¿no? Digamos, el arte no es una mera inspiración de las musas o una producción desinteresada. Ellos viven de esto, viven de pintar, viven de esculpir, de construir, de lo que sea, ¿no? Entonces les interesa que sus obras sean conocidas porque en esa medida tendrán encargos, ¿no? Y Rafael, Miguel Ángel, el Greco, en fin, toda esta pléyade, ¿no? de artistas en Europa llaman a grabadores para que los copien, los estampen, ¿no? Y los vuelvan célebres en los libros impresos. Y bueno, tuvieron éxito donde en estas otras latitudes, ¿no? Cruzando el océano ni más ni menos, pues se sigue hablando de ellos, ¿no? Parece que los pintores en el 16 además tenían conocimiento de lo que ocurre en Italia, ¿no? Porque bueno, hay varios documentos que hablan, ¿no? Que los pintores se reunían a hablar de los pintores de Italia, ¿no? Porque estos grabados garantizan el éxito y bueno, también configurarán el lenguaje plástico novohispano. Miren, esta es otra obra de Perenys, ¿no? Hoy en día, pues prácticamente es la única obra que íntegramente y firmada además se tiene de Simón Perenys, que es San Cristóbal. Y arriba les pongo una pintura de un artífice que trabaja en España, de Mateo Pérez de Alessio, quien no solamente trabaja en Sevilla, él va a Perú, trabaja un tiempo en Perú, lleva estas formas italianizadas a Perú y después regresa a trabajar nuevamente a la Catedral de Sevilla. Y este es el San Cristóbal que hace para la Catedral de Sevilla, ¿no? Pero fíjense cómo hay una similitud de lenguajes, ¿no? Algo que no ocurrió, ¿no? O por lo menos no tenemos hasta ahorita noticia de algún pintor del siglo XVI que haya venido y haya regresado, ¿no? Cosa que sí ocurre en el virreinato peruano. Este retablo se encuentra en Yanguitlán, en Oaxaca, en la Mixteca Alta, y es aquí donde trabaja Andrés de Concha. Andrés de Concha, el otro artífice importante de la segunda mitad del siglo XVI, pintor sevillano formado en esta urbe, ¿no? De la metrópoli española, llega contratado por Gonzalo de las Casas para que pinte el retablo mayor de la iglesia de Yanguitlán. Aparentemente Andrés de Concha también diseña el retablo. Lamentablemente el retablo que diseña Concha se pierde. Este es un retablo ya del siglo XVIII, ¿no? Que cuando pasa de moda el lenguaje renacentista, manierista, ¿no? Pues ven que las pinturas de Concha son muy buenas, deciden conservarlas, pero el retablo lo destruyen, ¿no? Y en 1718 deciden reedificar un nuevo retablo, ¿no? Construyen y las pinturas de Andrés de Concha, bueno, se salvan, ¿no? Y son reintegradas a esta obra. Sin embargo, es muy significativa aquella pieza que ustedes pueden ver del juicio final que se encuentra en una de las calles del retablo, porque si pueden observar el ángulo inferior izquierdo, donde están el acceso al infierno, hay un monstruo musculoso, un demonio, ¿no? Que está dándole de golpes a los condenados para que desciendan de su lancha, ¿no? de su barquito, y es Caronte. Caronte es un ser mitológico que describe Virgilio en la Eneida,
pero que a su vez Dante en la Divina Comedia menciona como el que lleva las almas hacia el infierno. Y muy interesante es que ese detalle de Caronte, ¿no?, que tiene una influencia literaria de Dante, es copia del detalle que tienen en la parte inferior, y ese detalle proviene del juicio final que pinta Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en Roma, ¿no? Entonces vean la circulación de imágenes, ¿no?, que estos pintores, por muy lejanos que se encuentren de Europa, ¿no?, y si aparentemente era lejana la distancia de España, más de Italia, pero están conocedores de lo que está ocurriendo y ellos quieren hacer, ¿no?, de estas obras novohispanas pues algo novedoso, algo a la vanguardia, ¿no?, de lo que se está produciendo, ¿no?, algo con ese lenguaje que oscila, ¿no?, entre un cristianismo paganizado, ¿no?, también con formas grecorromanas. Este es otro retablo que pinta Andrés de Concha, también ese ya es un retablo del siglo XVIII. Él trabaja mucho en la zona de la Mixteca oaxaqueña, ¿no?, y en Coixtlahuaca también hace un retablo del cual nuevamente solo se conservan las pinturas, ¿no?, puestas ya sobre un mueble del siglo XVIII. Y hace unos años recientes empecé a estudiar también la escultura que hay en estos retablos. Y resulta que las piezas también son del siglo XVI y cuando se ha analizado el lenguaje plástico resultan muy cercanas a estas formas, ¿no?, que en todo su amaneramiento, ¿no?, y en el lenguaje de la plástica llamamos amaneramiento a todas aquellas posiciones que no sean naturales al cuerpo humano, ¿no? Digamos que uno no va por la vida juntando los dos dedos de la mano como la Virgen elegantemente junta en esta natividad, en esta adoración de los pastores, o las manos, ¿no?, de San José que se doblan, ¿no?, los mismos pastores, ¿no?, la manera como hacen las oraciones, pero digamos que era la tradición en la época generar estas, ¿qué será?, posturas elegantes, ¿no?, que a pesar de lo antinatural, ¿no?, denotaran un gusto cercano a la nobleza, ¿no? Y esas soluciones formales, algunas son muy cercanas a lo que se encuentra en la escultura. Algo muy importante de Concha es que en la Ciudad de México, ya a principios de hecho del siglo XVII, ¿no?, lo nombran maestro mayor de la Catedral de México a falta de buenos arquitectos, así lo dicen los documentos, ¿no?, que como no hay buenos maestros de arquitectura, pues Concha será nombrado maestro mayor, que era además uno de los puestos más celados por el gremio de arquitectos ya para ese entonces formado, ¿no?, lo cual y también había sido una bofetada pues, para los arquitectos. ¿Qué me interesa resaltar con esas anécdotas que les cuento de Concha? Que la figura de autor tampoco es lo que nosotros estaríamos cercanos a pensar. ¿Cómo podría Concha producir cantidad de pinturas, de esculturas, de retablos como para inundar la Mixteca Alta, la Ciudad de México, parte de Puebla? No, es decir, tiene una producción plástica enorme, ¿no? Y piensen que tampoco las pinturas se producían con la velocidad que hoy se pueden hacer, ¿no? Hoy, bueno, hay óleo en tubo. En aquella época, ¿no? Lo más que aspiraban, ¿no?, digamos, ya no tenían ellos que moler los pigmentos, ya podían ir con los comerciantes de telas o con los comerciantes de soluciones farmacéuticas, ¿no?, con los drogueros, a comprar los pigmentos, porque además están muy relacionados los pintores con los farmacéuticos y los textiles. Pero de ahí en fuera ellos tienen que preparar todas las sustancias, ¿no?, remojar eso en aceite, hacer las preparaciones de las telas, de las tablas, etcétera. Esto lleva mucho tiempo, ¿no? Las pinturas se llevan meses a veces para que puedan ser terminadas. ¿Cómo podría Concha producir tal obra? Gracias a los talleres. La sociedad virreinal y la plástica virreinal hasta muy entrado el siglo XVIII estará regido por un sistema gremial de talleres, ¿no? Talleres en donde hay un maestro que guía la producción plástica, que tiene oficiales, es decir, aprendices que han llegado, ¿no?, a tener un trabajo especializado, trabajando para ellos, y también tienen aprendices, ¿no?, niños que entran entre los 8, los 12 años a formarse dentro de los talleres, y a quienes el maestro pues tiene
casi como sus hijos adoptivos. El maestro les da vestido, les da calzado, les da educación, los alimenta, y a cambio los les enseña los secretos del taller, ¿no? Que esto era, les digo, muy celado por todos los maestros, arquitectos, pintores, escultores, ¿no? Sus conocimientos eran casi mágicos, ¿no? Porque además piensen, ¿no? Todo lo que implicaba el proceso de producir pigmentos, ¿no? Estaban también muy relacionados con fórmulas alquímicas, ¿no? Entonces eran casi magos para el pensamiento de la época. Entonces, este conocimiento no lo podían andar vociferando, porque además también era ponerse competencia de a gratis, ¿no? Entonces, su conocimiento lo soltaban, bueno, a cuentagotas, ¿no? Y aceptar un aprendiz más era también a futuros aceptar un futuro o un maestro en potencia que fuese competencia para ellos mismos, ¿no? Entonces, a cambio de este conocimiento que los pintores van a dar a los aprendices, ellos les tendrán que trabajar un tiempo también como oficiales, ¿no? Como unos obreros calificados, especializados dentro del taller, y entonces todas estas obras que aparentemente producía un solo artista, no las produce uno solo, las produce todo el taller, las firma el maestro, ¿no? Pereins, por ejemplo, él viene de una línea flamenca, ¿no? En donde sí están mucho más acostumbrados a asignar sus obras, ¿no? A ponerles el nombre. Los italianos no firman, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas obras de Miguel Ángel conocen ustedes firmadas? Pues prácticamente ninguna, salvo La Piedad, ¿no? Pero prácticamente ellos no firman. Concha está formado más a la usanza italiana. Concha no firma, digamos, poniendo su nombre. Concha firma con las formas, ¿no? Hay todo un lenguaje que se vuelve típico del taller de Andrés de Concha, que eso será como la firma tácita que hay en las obras, ¿no? Y ya más adelante, bueno, por ejemplo, Miguel Cabrera, ya en el siglo XVIII, ¿por qué logra inundar, bueno, ya no digan la Mixteca y la Ciudad de México, todo el virreinato, ¿no? Hay obras de Miguel Cabrera de Oaxaca a Zacatecas, ¿no? Por todos lados hay obras de Miguel Cabrera, y no es que, bueno, Miguel Cabrera esté trabajando sin dormir en su taller, ¿no? Es que Miguel Cabrera hace los esbozos, ¿no? Por eso también de repente son tan prototípicas las obras, ¿no? De algunos pintores, y deja que los oficiales, bueno, primero los aprendices metan mano, porque ellos también tienen que aprender. ¿Y cómo aprenden? En la práctica. No se aprende a pintar de contaditos, se aprende metiéndole las manos. Tienen que practicar los aprendices. Los oficiales hacen los trabajos o los detalles más finos, o si hay un encargo por el que pagaron muy bien, los oficiales son los que hacen la mayor parte de la obra. Finalmente llega Cabrera, da los últimos toques, ¿no? Cuida que haya un control de calidad en sus obras, firma la obra y la vende, ¿no? Y por ejemplo, todo esto nosotros hoy en día no lo concebimos dentro de lo que llamamos arte, pero en la época virreinal esto era el modo en que se produjo obra, pues digamos, prácticamente hasta la instalación de la Academia de San Carlos en 1783. Bien, esas son otras dos obras también de Andrés de Concha. Esta es una Virgen del Rosario. Originalmente la Virgen del Rosario fue una virgen militar, ¿no? Y aquí la tenemos pues tal cual, ¿no? Venerada por las potestades religiosas y las potestades civiles, y del otro lado una Santa Cecilia que ustedes pueden ver en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, ¿no? Y bueno, en las cuales en ambas obras también hay una influencia muy importante de pintores italianos, de Rafael, también hay presencia de elementos sevillanos. Si ustedes observan a la Santa Cecilia, ¿no? Que es un poco el lenguaje de esta época, Concha le pone un manto brocado, pero debajo hay una tela rosada, ¿no? Que bueno, bien pudo haber prescindido de ella, porque a pesar de esa tela podemos verle perfectamente el seno y el pezón, ¿no? Pero digamos que era un poco este lenguaje de ocultamiento que hay en la época, ¿no? De estas afecciones, ¿no? Así como o amaneramientos, como las posturas artificiales, también estos juegos de velar, pero al mismo tiempo dejar algo descubierto, era muy habitual, ¿no? A finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Fíjense, acá hay, este es un retablo que se encuentra en Yucatán, que está dedicado a la Anunciación. Estas obras fueron durante ya entrada los primeros años del siglo XVII condenados como heréticos, porque si observan el relieve que se encuentra en la predela de ese retablo muestra
una escena de anunciación, viene el Espíritu Santo a encarnar en María, pero viene el niño ya formado, ¿no? Que esto atentaría contra uno de los dogmas fundamentales, que es que Cristo encarna, ¿no? ¿Y encarna dónde? Pues en el seno, en el útero de la Virgen, ¿no? Y estas imágenes pueden prestarse a herejía porque supondrían que Cristo llegó ya tal cual formado y solamente se impregna, se establece en el útero de María, ¿no? Y esto, bueno, generaría una herejía monofisista, ¿no? Entonces son censuradas estas imágenes. Sin embargo, ¿de dónde los novohispanos, ¿no? En un periodo, ¿no? De apenas un siglo de vida virreinal, se les ocurre hacer estas obras? En Flandes, ahí es en donde sí se encuentran muchas pinturas. Arriba tenemos una obra de Hans Memling, ¿no? En donde justo está una escena muy semejante, ¿no? En donde el niño entra por la ventana y bueno, no solamente viene ya formadito, sino hasta con cruz a cuestas, ¿no? Entonces grabados que seguramente venían de Flandes sirvieron como modelo para hacer este tipo de imágenes, ¿no? Que también habrá algunas en otros relieves y algunas incluso en óleo sobre tabla. ¿Avanzamos? Gracias. Esas son esculturas del retablo también de Huejotzingo, en donde vean, ¿no? Las formas que son de esas esculturas miden entre 3 y 4 metros, ¿no? Uno las ve en los retablos y pierde la dimensión, pero cuando sube, ¿no? En Huejotzingo hay una ventana que está al lado del retablo y que allí uno se da realmente cuenta de las dimensiones, ¿no? Son piezas gigantescas, ¿no? Por más altas que la proporción humana. Y son las esculturas más grandes que se producen en el periodo virreinal, porque también era lo que se estilaba en ese entonces en Europa, ¿no? Piezas de formato grande, algunas que ya además tienden a lo monumental, no digo 3 metros 4, ya rebasan la proporción humana, y además con este gusto, ¿no? Que hay por un lado la estabilidad de ejes verticales, telas que caen o bien figuras humanas desnudas y con cierta musculatura muy semejante a lo que el Renacimiento italiano produjo un siglo antes. Este relieve ya es de principios del siglo XVII, ¿no? Y se encuentra además en el colegio de Tlatelolco, en la iglesia del colegio de Tlatelolco. Y aquí está la reapropiación, ¿no? De este tema que sirvió como emblema de la reconquista española, pero ahora en la conquista de la Ciudad de México, en donde el Santiago Matamoros, en este caso, se convierte en un Santiago Mataindios, ¿no? Porque en la parte inferior se encuentran las imágenes de los vencidos, ¿no? Pero piensen también que muchas de esas leyendas medievales siguen cundiendo, porque aún existe, ¿no? la idea de hacer la cruzada, ¿no? La Guerra Santa. ¿Qué fueron las cruzadas en Europa? Guerras santas que iban a reconquistar los santos lugares de las manos de los infieles, ¿no? Y en este caso, piensen que el discurso religioso no era una invención maquiavélica de los españoles solamente para extender sus dominios, ¿no? Estaban realmente convencidos que urgía hacer la salvación de estos territorios a cualquier costa. Pues sí es una imagen muy violenta, pero que también, ¿no? Nos trae a la mente que existen todavía muchas leyendas medievales que perviven en el imaginario novohispano. Esas obras son realizadas por Baltasar de Chaveorio, un pintor de origen vasco que trabaja en el retablo de Tlatelolco, ¿no? Y que también, él es un maestro que no se tiene ciencia cierta sabido si viene ya de España formado o si se forma en Nueva España, pero aquí tiene prácticamente toda su obra, ¿no? Que se conserva hasta nuestros días. Miren, esas son otras obras suyas, ¿no? Que se conservan en el Museo Nacional de Arte, el martirio de San Ponciano y el martirio de San Aproniano, ¿no? Y que además, hasta por los formatos, ¿no? Son obras, algunas de esas monumentales, que miden obras, lienzos de 4 metros, muy cercanas a los formatos, ¿no? Que en Venecia se trabajan, ¿no? La pintura veneciana tuvo como gran aportación el óleo sobre tela, ¿no? El óleo ya se conocía de antes, pero digamos que estos grandes formatos sobre tela, ¿no? Y que también nosotros vamos a tener en la plástica virreinal, pues se habrán logrado gracias a que hay esta influencia también de la pintura del norte de Italia, en este caso de Venecia. Y ese es el retablo de Xochimilco,
¿no? Que en Xochimilco además se conservan algunas de las esculturas de esta etapa del siglo XVII, ¿no? De esta pervivencia de lenguajes clasicistas italianos, pues bueno, en verdad de primer orden, ¿no? No es un sitio, casi siempre cuando alguien habla de Xochimilco, pues va a pasearse en trajinera, pero pocas veces van a asomarse al convento de San Bernardo. Y ahí, bueno, este retablo, ¿no? Que además es de los pocos que conservamos junto con el Huejotzingo y dos más pequeños en Tecali, en Puebla, que conservamos de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ¿no? Y estas tallas sobre madera, pues bueno, insisto, son de lo mejor que se conserva de esta escultura del lenguaje italiano, para muestra, pues bueno, esta Inmaculada Concepción, que es a quien está dedicado el retablo, si podemos avanzar. Además, hay una de las obras más extrañas en lo que refiere a retablos y a tallas sobre madera, porque en la calle central, abajito de la Inmaculada, si vieron, se encuentra la imagen del santo patrón, y bajo su manto se encuentran los indios caciques de Xochimilco, que fueron quienes patrocinaron el retablo. Y no solamente pensemos que el indígena realizaba muchas de estas obras, también él pagaba muchas de estas obras, ¿no? Y bueno, aquí tienen entonces esta obra que les digo, además es muy peculiar por ese sentido, ¿no? Vemos retratada la élite indígena, además en el retablo, ¿no? Debajo del santo patrón. De las pinturas de Xochimilco se atribuyen a Orio, y este Cristo, no solamente, fíjense lo que les comentaba, que Concha hacía en la Santa Cecilia. Si en verdad estas pinturas son de Orio, pues bueno, Baltasar de Chave Orio habrá hecho algo muy semejante. Ese es uno de los Cristos más, me diré medio blasfemo, ¿no? Más pornográficos que existen en el arte novohispano, porque es un Cristo realmente que está desnudo. Si se dan cuenta, así como el manto, ¿no? En Santa Cecilia, pues bueno, bien pudo haber prescindido de él, porque el pezón de todos modos quedaba a la vista. En este caso, la pierna, la ingle del Cristo queda en sí oculta y al mismo tiempo desvelada por el manto que lo envuelve, ¿no? Entonces hay estos juegos, les digo, bastante peculiares, ambiguos, ¿no? A los que además se prestaba. Y si se dan cuenta, pues bueno, es un arte también muy intelectual, ¿no? Porque esos juegos de velar y desvelar, pues son construcciones bastante complejas. Miren, si yo les preguntara de dónde provienen esas esculturas, ¿de dónde me podrían responder? O si yo les preguntara si fueron realizadas por talleres cercanos, seguramente estarían de acuerdo. La escultura que tenemos a la derecha es un tondo que realiza Miguel Ángel, ¿no? En Italia, y esa es una escultura novohispana, ¿no? Entonces, fíjense la cercanía, ¿no? Que hay, y también mucho circuló durante un tiempo, ¿no? La creencia que en Nueva España íbamos un poco rezagados de la moda, ¿no? De lo que estaba produciéndose en Europa, y esto pues, realmente no es tan cierto, ¿no? Digamos que sí, tardaban en circular las imágenes, tardaban en llegar los grabados, pero digamos que hay un desfasamiento no mayor a 20, 30 años, ¿no? Respecto de lo que ocurre en Europa, de lo que está pasando en el virreinato novohispano. Ese es el famoso San Sebastián de Xochimilco, que además es una pieza también muy importante, ¿no? Por el lenguaje plástico que tiene, ¿no? Vean que además esta obra, si la colocamos en un retablo italiano renacentista, pues bueno, tiene perfecta cabida, ¿no? Vean incluso la construcción anatómica, la observación del natural que hay. Y esa otra escultura que les pongo es de Perú, ¿no? Que realizan dos jesuitas que van a trabajar a Perú, que también llevan, ¿no? Todo este lenguaje italianizado al virreinato sudamericano. Y fíjense cómo hay algunas soluciones muy cercanas, las posturas amaneradas o afectadas, es igual nombrarlas, los rostros de serenidad, ¿no? Digo, a San Sebastián no acaban de flechar, es para que esté dando alaridos del dolor, ¿no? Y como las leyes del arte renacentista, ¿no? El decorum, que se llamaba, indicaban, ¿no? Pues bueno, conservar cierta serenidad para que no se preste a creer, a desprestigiar la imagen, pues los rostros, ¿no? Quedan siempre impávidos, serenos, ¿no? Muy ecuánimes, estoicos, ¿no? Ante el martirio. Y estas son otras dos obras de los mismos jesuitas que trabajan en Perú, que a diferencia del San Sebastián de Xochimilco, estas obras son realizadas con tela encolada,
¿no? Y entonces adherida a madera, y con esta tela, ¿no?, se va moldeando la figura. El San Sebastián sí es tallado sobre madera. Y esta pintura, ¿no?, también de Bernardo Vitti, que se encuentra en Lima, en Perú, vean cómo parte también de estas mismas fórmulas italianizadas, ¿no? Y cómo, les digo, muchas veces pensamos los fenómenos artísticos por separado, ¿no? Como si Italia estuviera en un lado, Flandes en otro, y bueno, Nueva España, además, del otro lado muy remoto del Atlántico. Y no, hay un intercambio, ¿no?, entre formas, en lenguajes, ¿no?, y también en soluciones. Y en este caso, Nuestra Señora de la O, ¿no?, que tiene también, bueno, formas que bien podríamos atribuirle a Concha, ¿no?, que hace rato veíamos, es uno de esos pintores también muy italianizados. Y esta pintura, retablo, perdón, se encuentra también en Xochimilco. Es un retablo dedicado a la crucifixión de San Pedro. Si yo a ustedes les preguntara, ¿no?, ese detalle a qué corresponde, estoy 90% seguro que me dicen que a esta pintura. Pues resulta que esa es la pintura que pinta Caravaggio en Italia, que se encuentra en Roma, y que al poco tiempo, ¿no?, y poco tiempo son 30 años, en Xochimilco se está pintando una obra muy semejante, ¿no? Es más, tan semejante que hasta los colores son cercanos. Esta pintura además abre enigmas, porque los grabados normalmente son blanco y negro, no son tallas sobre madera o sobre metal que son impresas con tinta. Lo interesante de esta correspondencia entre el Caravaggio y la pintura que tenemos en Xochimilco es que también los colores coinciden. Esta obra ha sido atribuida a Sebastián López de Arteaga, un pintor que viene también de Sevilla, y que él es uno de los introductores de este lenguaje tenebrista, ¿no?, naturalista al mismo tiempo. Vean que estas obras, ¿no?, tanto la de Caravaggio como la de Xochimilco, respecto de las que les mostraba hace rato, pues bueno, son mucho más crudas, los tipos físicos no son tan idealizados, ¿no? Es más, se ve una representación distinta del dolor, ¿no?, mucho más verista, mucho más acorde con lo que en la naturaleza podemos percibir, ¿no?, y que será un movimiento que haga frente al lenguaje renacentista, manierista, que había pervivido, les digo, hasta muy entrado el siglo XVII en Nueva España. Y en efecto hay algunas piezas, pero ya del siglo XVIII, las que esta Santa Mártir que tenemos a la izquierda se encuentra en Zacatecas, la que está a la derecha es de Zurbarán, ¿no?, en donde hay, bueno, sí algunas correspondencias, pero bueno, ya son un siglo más tarde a lo que pasa con Zurbarán. Avanzamos, ¿no?, y tenemos esta serie, ¿no?, de mártires que un tiempo se dijo, bueno, es que el taller de Zurbarán mandaba obras a Nueva España, y aparentemente esto no fue así. Zurbarán mandó obras a Sudamérica, manda a Perú, sobre todo series de patriarcas, series de mártires, pero en Nueva España hasta ahorita solo tenemos localizadas 2 pinturas de Zurbarán. Una que colgó en San Agustín de la Ciudad de México y una que llega, pero hasta la fundación de la Academia de San Carlos, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Por lo tanto, el naturalismo y el tenebrismo no pudo haber llegado por vía de Zurbarán, sino por vía, como veíamos hace rato en Xochimilco, de grabados que importan a Caravaggio, no directamente, y los pintores novohispanos, como Zurbarán en España, están leyendo al mismo tiempo a Caravaggio, ¿no? Y también se ha pensado, ¿no?, que el arte novohispano fue deudor del arte español, ¿no?, y mucho se ha desprestigiado al arte novohispano teniéndole como una copia, pues si no barata, si digamos de segundo orden, ¿no?, del arte español. Fíjense, este Sebastián López de Arteaga, ¿no?, estas pinturas se encuentran también en el Museo Nacional de Arte, ¿no? Fíjense, ¿no?, lo que comentábamos hace rato, ¿no?, este claroscurismo, ¿no?, que de repente nos habla mucho de lenguajes italianos, es que España y Nueva España a la par están recibiendo simultáneamente las mismas influencias, y de los mismos grabados de Caravaggio van a ser soluciones distintas. Zurbarán en España, en Nueva España López de Arteaga, José Juárez y otra pléyade de artistas que también tendrán influencia tenebrista de Caravaggio.
el arte novohispano no, ni es plenamente deudor, como tampoco podemos decir en términos modernos, ¿no? Que es totalmente original, porque si hay una lectura de muchas fuentes, ¿no? Fuentes que provienen de distintas regiones europeas y bueno, algunas que también se irán produciendo en Nueva España, para el siglo XVIII también ya hay una fuerte tradición de grabados que se hacen en Nueva España. De hecho, eso no se los comenté, la Virgen del Rosario de Concha parte de un grabado novohispano, ya hecho en Nueva España desde el siglo XVI. Más adelante ese será un ingrediente más que se sume, que Nueva España tiene imprenta. Por eso hay, ¿no?, estas relaciones iconográficas muy semejantes en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, en la Ciudad de México, porque hay grabados que se producen desde Nueva España y que les digo, será un ingrediente más que se sume para producir la plástica virreinal. Miren, esa es una relación muy directa que hay entre una obra de José Juárez y una de Rubens, ¿no? Está copiando el grabado de Rubens. Las catedrales o los conventos dirán, bueno, yo quiero tener una los obispos, ¿no?, el cabildo, yo quiero tener una catedral tan a la vanguardia como la del vecino, ¿no? Si esto lo viéramos hoy en día, pues diríamos que chiste, ¿no? Se lo está plagiando, ¿no? O se lo está copiando, pero en el periodo virreinal piensen que son otras las necesidades que satisfacen estas obras. Las obras no son colgadas como meros, como obras de arte, ¿no? Que eso es algo distinto a cómo nosotros hoy nos relacionamos con estas pinturas. Y pues bueno, yo quisiera contarles muchas otras cosas, pero pues creo que ya se me pasé del tiempo. Yo te entrego tu